tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. En el año 2020, el Observatorio Sofía confirmó un hecho histórico para la exploración espacial, el hallazgo de agua en la Luna. Hoy contamos con la presencia de este recurso en nuestro satélite para nuevas misiones, entre ellas la conquista de Marte. La Luna cuenta con un recurso indispensable para los vuelos espaciales tripulados: agua. El H2O se puede utilizar para extraer oxígeno o combustible. Los mayores depósitos de agua se encuentran en los cráteres profundos y helados de los polos lunares. Se sospecha que en el polo sur de la Luna hay tanta agua como la que contiene el mayor lago de Alemania. En los próximos años se creará un puesto de avanzada en la órbita lunar, el Lunar Gateway. La NASA lo construirá con Canadá, Europa y Japón. Quiere además involucrar al sector privado. La nueva estación espacial servirá de plataforma para la investigación y más adelante será una base para los vuelos tripulados a la Luna. La órbita de la estación permitirá ver la cara oculta de la Luna y su polo sur, y tener contacto de radio constante con la Tierra. Las noches en la Luna duran 14 días terrestres y las temperaturas descienden a 160 grados centígrados bajo cero. Un gran desafío para las misiones lunares. Pero hay cráteres en el polo sur con bordes que casi siempre gozan de luz solar. La NASA planea construir una estación lunar en uno de esos cráteres, el campamento Base Artemis. Al principio, los astronautas aterrizarán en naves de transporte, que también les servirán de alojamiento durante sus breves estancias, e irán explorando el terreno en vehículos. Poco a poco, la base lunar irá siendo más confortable. Se irán trayendo cada vez más equipos y los robots se encargarán de armar la infraestructura. Hasta 4 astronautas trabajarán aquí durante 2 meses. El puesto de avanzada también servirá de trampolín para una misión aún más lejana: los viajes a Marte. El decreto que dio origen a una de las universidades más importantes de Iberoamérica fue hecho en 1910 por Porfirio Díaz. No obstante, la institución no se fundaría hasta 1929. Desde entonces, la máxima casa de estudios, como se le llama, ha formado a miles de científicos y profesionales. Conozcamos la UNAM. La UNAM está posicionada como la segunda mejor universidad de Latinoamérica y es considerada la más importante de México e Iberoamérica. En su oferta académica, 12 de sus 132 carreras se encuentran entre las 50 más importantes a nivel global, según el Ranking Mundial de Universidades 2022 y 2023. En 1910, la UNAM contaba con menos de 2.000 estudiantes. Hoy forman parte de ella más de 369.000 alumnos, además de su planta docente conformada por más de 42.000 académicos. Cuenta con 15 facultades dentro de Ciudad Universitaria y 5 más repartidas en la Ciudad de México y zona metropolitana. Son 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias a sus 35 institutos y 13 centros, es que los alumnos y egresados pueden continuar con su formación y colaborar dentro de la misma universidad y en sus planteles localizados en las 32 entidades del país y en los 7 polos de desarrollo regional. La máxima casa de estudios ha evolucionado de manera tan importante que traspasó fronteras creando sedes en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Inglaterra, Alemania y Sudáfrica, donde colaboran más de 1,000 académicos y suma más de 900 alumnos.
La investigación es un pilar fundamental en el avance y crecimiento de la universidad. Existen más de 5.000 investigadores dentro de las áreas de investigación científica y de humanidades. Cuenta con 7 servicios nacionales, como el Servicio Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional y la Biblioteca y Hemeroteca Nacional. Además de su amplio compromiso académico, la UNAM promueve la formación integral de su comunidad con una amplia oferta de actividades de distintas expresiones del arte, a la que se suma el fomento de la cultura física con más de 80 disciplinas deportivas. Con el compromiso de servir al país y a la humanidad, la Universidad Nacional Autónoma de México se convierte en una de las más innovadoras y pioneras en el desarrollo del conocimiento a nivel mundial. Hace unos 66 millones de años, el meteorito de Chicxulub se estrelló contra la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, marcando así la desaparición de los dinosaurios y el fin del periodo Cretácico. Aquel mundo que desapareció súbitamente es recreado hoy gracias a la tecnología. Fósiles, grandes maquetas de esqueletos, rugidos como sonido de fondo y vídeos mostrando escenas de cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Son los componentes de una exposición interactiva que abre sus puertas este sábado en Miami. El Museo de Ciencias Philip y Patricia Frost acogerá hasta el 23 de abril una exposición creada por el Museo Real de Ontario, dedicada a los dinosaurios que poblaron el hemisferio sur del planeta después de que hace 150 millones de años Pangea, el supercontinente único original de la Tierra, se dividiera en dos. Los protagonistas de esta exposición habitaron en África, Madagascar y Suramérica. Los más grandes, como el Gigantosaurio, un depredador comparable al norteño Tyrannosaurus Rex, vivió en Argentina, un país que es un paraíso para los paleontólogos. La exposición está pensada para familias y para aprender a usar tecnología punta. Niños y mayores reciben un pasaporte a su llegada que van rellenando con sellos a medida que pasan por las distintas estaciones, como se denominan los puntos informativos. Ahí deben interactuar para aprender sobre el tamaño de los diferentes dinosaurios, lo que comían y las teorías acerca de la razón de su extinción. Con 1.8 millones de paneles fotovoltaicos fue inaugurada una planta de energía solar en Qatar, país que ocupa el número 13 en reservas petroleras del mundo. ¿Anuncia este hecho el principio del fin de la era de los hidrocarburos? Primera planta de energía solar en Qatar. Con una inversión de unos 470 millones de dólares, el Emirato inauguró el martes este parque de más de 10 kilómetros cuadrados ubicados en Al-Qarsa, al oeste de Doha. Cuenta con casi 2 millones de paneles fotovoltaicos y una capacidad de 800 megavatios. El proyecto, lanzado en 2016 y operativo desde junio, pretende cubrir el 10% del consumo eléctrico del país, uno de los mayores productores mundiales de gas natural licuado. La energía solar en realidad se vuelve más eficiente y más barata con el tiempo. Y tal vez el elemento más importante para nosotros es tratar de reducir el tamaño de la tierra que se necesita. Qatar tiene escasez de tierra. Es un país muy pequeño y pueden ver que este es un proyecto gigante en cuanto a la tierra. Creo que con el tiempo se reducirá el requisito de tierra. La planta fue lanzada en conjunto con la empresa japonesa Marubeni y la francesa Total Energies. Según los organizadores de la Copa del Mundo Qatar 2022, que prometen un mundial neutro en carbono, esta planta suministrará electricidad a los estadios. Qatar, que aspira a tener 5 gigavatios de potencia de energía solar para 2035, anunció a finales de agosto otros 2 grandes proyectos fotovoltaicos que deberán permitirle duplicar su producción en 2 años. El llamado sueño americano, es decir, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral en los Estados Unidos, mueve a personas en todo el mundo a separarse de sus familias y correr riesgos para llegar a la potencia norteamericana que hoy aloja a cerca de 50 millones de emigrantes. Atravesar los ríos y caminos enlodados del Darién al ritmo de Ozuna. Así ha contado Marlon Anaya en sus redes sociales los 7 días de travesía por una de las selvas más peligrosas del mundo rumbo al llamado sueño americano. Madre bendición, yo sé que me mandó a comprar el
el kilo de pollo para el almuerzo, pero sin querer terminé por aquí en el Darién. En la era del TikTok es más fácil conocer los detalles para cruzar el Darién, la selva que separa Colombia de Panamá, en una suerte de incitación y banalización de una de las rutas más peligrosas del mundo para los migrantes que buscan oportunidades en Estados Unidos. Los ríos que hay que atravesar, las trochas enlodadas casi intransitables y las áreas de descanso protagonizan la mayoría de los videos del Darién que se cuentan por centenares en la aplicación de TikTok. Los seguidores se cuentan por miles, así como las reproducciones de los videos que oscilan entre las 10.000 y las casi 500.000, y los comentarios de ánimo que son una especie de ovación a quienes arriesgan su vida en la selva, encumbrados hasta casi una categoría de héroes. Según afirma el creador de contenidos, es también un medio de ayuda y consejo. ¿Cuánto tiempo llevan viajando? ¿Qué ruta tomó? ¿Cuánto gastó en la selva? Y curiosos que preguntan cómo hacía para cargar la batería en una selva donde no pasan vehículos. Además de aclarar que cualquier cosa se puede conseguir con dinero y recargar una batería, por ejemplo, cuesta $3. Este año, el Darién ha sido transitado por más de 150.000 personas, el 70% de ellas venezolanas, y en las últimas semanas cada día 3.000 personas más se adentran en la selva. El extractivismo, o sea, la actividad de extraer de manera no sostenible los recursos naturales, amenaza a Argentina que, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, se ve presionada por un modelo de crecimiento económico cuyo motor son empresas transnacionales que no muestran un compromiso por la conservación. El glaciar Perito Moreno, una de las principales reservas de agua fresca del mundo, desagua en el lago argentino, que a su vez desemboca en el río Santa Cruz. Allí construye 2 hidroeléctricas una empresa china, Yesuba. Venció en una licitación a otras compañías de su país, España, Francia y Rusia. El agua es uno de los recursos naturales de Argentina que el mundo codicia, pero algunas vecinas del lago argentino se oponen a su explotación. Hay una mirada, ¿no?, con los recursos naturales de esto, de verlos como recursos y no bienes naturales, de explotarlos y explotarlos y oprimirlos hasta que me den todo lo que puedan, sin entender que tiene que haber un desarrollo sustentable. Son empresas de afuera que vienen a saquear. En un mundo en crisis energética, alimentaria y climática, Argentina, en medio de su inestabilidad macroeconómica, cuenta con el potencial de ofrecerle al mundo petróleo y gas del yacimiento Vaca Muerta, energías renovables como solar, eólica e hidrógeno, granos y carnes, y litio para las baterías eléctricas. Diego Guelar, presidente del Consejo Asesor de la Cámara Argentino-China de Comercio, destaca que a Argentina también le interesa vender sus materias primas más allá de los enfrentamientos entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos y China. No estoy hablando de geopolítica, de hechos institucionales, de defensa, de seguridad, estoy hablando del hecho comercial. Nosotros hoy tenemos 2 caminos que se bifurcan completamente complementarios. En lo energético, Europa; en lo agroalimenticio, sin lugar a duda, Asia-Pacífico. Pero el gobierno de Joe Biden destaca las oportunidades de que empresas de su país inviertan en energía, alimentos y litio en Argentina para exportar al mundo. Lo advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Alejandro Díaz, y lo diferencia del interés de China. Bien. Vemos claramente hoy en el litio, es una propuesta integral donde no se diferencia entre el Estado de la empresa per se. En Estados Unidos eso no ocurre. Entonces, a Estados Unidos le interesa, al gobierno americano le interesa, en tanto y en cuanto les interesan a las industrias americanas. El embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, destaca además el potencial en la energía, los alimentos y el litio. Argentina, que ofrece mucho, podría estar ahora mismo calentando y alimentando el mundo. El modelo de inversión que ofrece la Unión Europea, a diferencia, por ejemplo, del chino, es que nosotros lo que creamos o lo que queremos crear y que se ha hecho hasta ahora son conexiones y no dependencias.
Desde los salares del litio en Jujuy hasta los glaciares de Santa Cruz, este país atraviesa sus debates. Cómo derrotar una inflación del 78%, cómo aumentar su producción de materias primas sin dañar el medio ambiente y si las industrializa o no en su territorio. La cultura volcánica en México es poco conocida, pero está en la base de la civilización mesoamericana. Desde tiempos milenarios, los antiguos mexicanos se asentaron en la región central por la presencia de agua y de otros beneficios que ofrecen los volcanes como el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, tradición que continúa hasta la actualidad. Piedras volcánicas extraídas de las faldas del volcán Popocatépetl se han convertido por generaciones en la pieza más importante para artesanos del municipio de San Nicolás de los Ranchos, perteneciente al central estado mexicano de Puebla, ya que con ellas hacen utensilios para preparar o servir la comida, esculturas y artículos decorativos. La piedra debe tener una textura especial que ayude a darle diversas formas. Lo más tradicional es la creación del molcajete, un artículo prehispánico que sirve para preparar alimentos básicos de la comida mexicana, y el metate, una piedra que sirve para moler maíz y otros granos de forma manual. En la actualidad, este arte ha evolucionado a que la piedra sea trabajada con mayor imaginación y se han creado artículos de uso diario como platos, servilleteros o portarretratos, y también algunos para poner los inciensos, imágenes religiosas y macetas, entre otros, que surgen de la imaginación de los artesanos para darle forma a las rocas. Estas piezas pueden realizarse en un día o dos, así como otras pueden tardar meses por la complejidad que tiene el diseño o la forma. Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo existen unos 70 millones de personas con hipoacusia, es decir, la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos. Esta característica los hace pertenecientes a colectivos que utilizan sus propias lenguas. Una lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación. ¿Qué es la cultura sorda? La cultura sorda, ¿qué significa? Significa inclusión en diferentes aspectos. Nosotros somos dueños de nuestra lengua, de la lengua de los sordos. Incluye expresión gestual, es una lengua realmente hermosa. Las personas oyentes a veces se encuentran difíciles, ¿cómo me voy a comunicar? Pero con la expresión gestual, la comunidad sorda es como nos sentimos incluidos porque es propia, es nuestra, es parte de nuestra cultura. Todos nos sentimos incluidos, es una lengua natural de nosotros en todo Honduras. ¿Quiénes componen la cultura sorda? ¿Quiénes componen la cultura sorda? Todas las personas sordas somos parte de la cultura sorda, los hipoacústicos, los sordos profundos, todos pertenecen a la cultura sorda. ¿Cuáles son los derechos de las personas sordas? Los derechos de las personas sordas son importantes que nosotros los respetemos. Por ejemplo, está el derecho a la salud, ir a un doctor, entonces necesitamos derecho también a un intérprete para tener claridad en la comunicación. Es importante también para poder comunicarnos, el derecho de tener un intérprete para sentirnos incluidos. En la educación realmente es importantísimo tener un intérprete para el sordo poder entender todo lo que el maestro está diciendo. Es muy importante. Se necesita en la justicia, realmente es importante contar con un intérprete. Es un derecho para nosotros y un intérprete con un código de ética para tener una buena interpretación. ¿Cuáles son esos 3 mitos sobre las personas sordas? ¿Cuáles son los mitos de las personas sordas?
tenemos 4. Decirnos que las personas somos sordomudas, no, los sordos podemos hablar, tenemos nuestra propia lengua. La lengua de señas, decir que es universal, no. Cada país tiene su propia lengua, es parte de su cultura, tener su propia lengua. En Honduras tenemos la lengua de señas hondureñas, leso. Tercero, que los sordos no tienen habilidades, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no, ese es un mito. Las personas sordas, igual que todos, podemos estudiar, podemos interactuar en diferentes aspectos. Otro, que la persona sorda no sabe lengua de señas. Sí, las personas sordas tienen su comunicación a través de su lengua. ¿Qué se necesita para que haya más inclusión de las personas sordas? Las personas sordas, para sentirnos más incluidos, especialmente en la universidad, que se dé apertura de la carrera de intérprete nuevamente. Las personas sordas necesitamos sentirnos incluidos en el trabajo, en el sistema de salud, en los diferentes lugares, que hayan intérpretes profesionales, eso es muy importante, dentro de la familia, dentro del lugar, que hablen, se respeten nuestra lengua de señas. Y igual para sentirnos en una completa interacción, que no nos discriminen como personas sordas, ¿no? Lo importante es la inclusión y todos en igualdad de condiciones. En el Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebran los esfuerzos colectivos de las comunidades sordas, gobiernos y representantes de la sociedad civil para reconocer y promover las diferentes lenguas de señas nacionales en todo el mundo. Lo mejor de la animación japonesa podrá ser visitado en un parque temático que muestra a los entrañables personajes y escenarios de la cinematografía de este país oriental. El estudio japonés de animación Estudio Ghibli abrirá en noviembre el Ghibli Park, su único parque temático al uso del mundo. Situado en el bucólico pueblo de Nagakute e integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, busca aumentar su atractivo a través de esta simbiosis con las obras del popular estudio cinematográfico. Las instalaciones inspiradas en Ghibli abrieron este miércoles de forma excepcional para la prensa y representantes diplomáticos, pero no será hasta el 1 de noviembre cuando abra sus puertas al público. El complejo contará en total con 5 áreas inspiradas en las obras de Ghibli. La casa a escala real de Satsuki y Miei, protagonistas de Mi vecino Totoro, o el famoso tren del viaje de Chihiro son algunas de las instalaciones que conforman el parque. También se ha recreado el edificio del Castillo Ambulante, que cuenta con réplicas de objetos de principios del siglo pasado. El parque ha sido construido respetando el entorno natural y solo podrá visitarse con reserva previa. El universo de Ghibli llega así de forma real para los fanáticos de la animación japonesa. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.